Muy buenos días. Qué tremenda bendición. Vamos a la palabra. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dijo Dios, di conmigo, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a la portada, por favor. Y esta es la portada de esta enseñanza, que a partir de las 8 estará disponible en el canal de YouTube. La importancia de la palabra confesada. Dilo conmigo en voz alta. La importancia de la palabra confesada. La mayoría de las veces el cambio está en la confesión correcta. Y eso es muy, pero muy importante. Entonces, yo quiero que estén muy, pero muy dispuestos a esto que Dios ha puesto en mi corazón para bendecir cada una de sus vidas. Miren ustedes y volvamos a Génesis, por favor. Que la luz no estaba, diga conmigo, no estaba. Entonces, si no estaba la luz, ¿qué había? Oscuridad. Y dice la Biblia, y dijo Dios, o sea, Dios tuvo que hablar. Dios tuvo que hablar. Y dijo, sea la luz. Y por esa razón la luz fue creada. Entonces yo quiero que vayamos al versículo 1 de Génesis 1. Atención, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí encontramos el versículo 1 y 2 que nos enseña el estado de esta tierra antes de que las cosas fueran puestas en orden como las conocemos el día de hoy. Pero miren ustedes que el Espíritu Santo se movía en medio de la oscuridad, se movía en medio del desorden, se movía en medio del vacío. Voy a volverlo a repetir. El Espíritu Santo se movía en medio del vacío, en medio del desorden y en medio de las tinieblas. Se movía, dice la Biblia, se paseaba, pero no sucedía nada. Diga conmigo, no sucedía nada. ¡Qué increíble! No pasaba nada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo creen ustedes que el Espíritu Santo se movió sobre el planeta Tierra? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el Espíritu Santo se movía por el planeta, sobre la faz de las aguas, en medio del desorden, del vacío y de la oscuridad.
pero no sabemos si fue una hora, media hora, un día, 2 días, un año. No sabemos. Lo que sí sabemos es desde que el momento en que Dios empezó a crear las cosas, se empiezan a contar los días. Antes no. No podemos dar con exactitud eso. Pero ¿cuál es la revelación de esto? Que sin importar que el Espíritu Santo se moviera, nada pasaba. Nada. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y el Espíritu Santo es el que hace la creatividad de las órdenes de Dios. Sin embargo, nada pasaba. ¿Dónde está la respuesta a eso? ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros de eso? El versículo 3, por favor. Ahí está la revelación. Ahí está la enseñanza para nuestras vidas. Solo cuando Dios abrió la boca y dijo la palabra, el Espíritu Santo la ejecutó. Solo cuando Dios habló, el Espíritu Santo lo hizo real. Antes no, aunque se movía. ¿Por qué ese desorden no se arregló? Por el hecho de que el Espíritu Santo se moviera. ¿Por qué ese vacío no se llenó? Por el hecho de que el Espíritu Santo estuviera ahí. ¿Por qué las tinieblas no desaparecieron? Por el hecho de que el Espíritu Santo estuviera ahí. Porque tú debes entender algo muy importante, y es que el Espíritu Santo no puede obrar a pesar de que esté presente si no existe una palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Y por eso este tema que Dios ha puesto en mi vida, la importancia de la palabra confesada. ¿Qué hubiera pasado si Dios no abre la boca y no dice sea la luz? Pues a pesar de que el Espíritu Santo se siga moviendo, las tinieblas continúan gobernando. ¿Qué hubiera pasado si Dios no empieza a poner orden? Y dice la Biblia, separó las aguas de abajo de las de los cielos. ¿Y quién ejecutaba eso? El Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no lo dice? Pues sigue el desorden. ¿Qué hubiera pasado si Dios no empieza a llenar los vacíos en la creación? A pesar de que el Espíritu Santo se mueva, los vacíos continúan. Es lo mismo en nuestro corazón. Porque hay algo que tú debes entender. Hoy en día el Espíritu Santo no se anda paseando como se estaba paseando en ese entonces. Hoy día el Espíritu Santo se pasea en los corazones de aquellos que tienen a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que tu vida pase del desorden al orden, para que tu vida pase de las tinieblas a la luz, para que tu vida realmente llene los vacíos que el mundo, ni tus fuerzas, ni los placeres, ni el dinero, ni nada en esta vida lo puede llenar, vas a tener que aprender que no por el hecho de que el Espíritu Santo esté dentro de ti, todo se va a arreglar. Tú tienes que cumplir otra parte, y es que de tu boca, de tu corazón, salga la palabra creativa de Dios para que el Espíritu Santo la ejecute. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Y permítame darle 2 ejemplos importantes que nos van a ayudar a todos. Y el primero está en Hechos capítulo 10, versículo 30 al 34. Miren ustedes lo que pasa en Hechos capítulo 10, versículo 30 al 34. Dice así: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un ángel resplandeciente. Y me dijo el ángel: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, diga conmigo, ¿qué va a pasar cuando llegue? Diga conmigo, él te hablará.
te hablará. Subraya esa palabra. Cuando llegue Pedro, Él te hablará. Ahora vamos al verso 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mándalo para que te hable. Te hemos hecho venir para oír lo que Dios te ha dicho que tienes que hablar. Y miren ustedes el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, comenzó a hablarles acerca de la palabra. Y ustedes siguen leyendo hasta el final. Y empezó a hablarles de Jesucristo, desde los profetas, desde la antigüedad hasta llegar a la actualidad. Y en la medida en que Él les empezó a hablar de Jesucristo, del por qué nació, del por qué murió, del por qué resucitó, ahí el Espíritu Santo cae sobre todos ellos y los llena. Y es la primera reunión gentil de gente no judía llena del Espíritu Santo después del Pentecostés. O sea que para que hubiese una intervención del Espíritu Santo en ellos, se tuvo que hablar la palabra primero. Se tuvo que activar la orden primero. Y Pedro era el autorizado para abrir la boca. Pedro era el que tenía la palabra que esa gente necesitaba. Y el Espíritu Santo no pudo tomar el control hasta que él no abrió la boca y desató la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que les habló? Diga conmigo: Jesús de Nazaret. Porque yo quiero que tú aprendas algo maravilloso. Siempre que pongas a Jesucristo en cualquier área de tu vida y apliques la palabra que Él mismo nos ha enseñado, no puedes dudar un segundo de que el Espíritu Santo no solo se mueve, sino aplica, actúa y crea en el nombre de Jesús de Nazaret. Y voy a terminar con lo siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y dice Mateo capítulo 28, versículo 19, lo siguiente. Damos desde el versículo 18, por favor. Ahí está. Jesús resucitó, está a punto de irse a los cielos y le va a dar la última recomendación a sus discípulos, a los que se quedan. Miren lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo poder, no pueden tener duda alguna. Acá no quedó nada a medias. Todo el poder Él lo tiene, porque Él lo logró en la cruz del Calvario. Él lo logró mediante la resurrección de entre los muertos. Nadie se quedó con ese poder. Él no logró medio poder, Él logró todo el poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder que cambia vidas, el poder que transforma vidas, el poder que llena vacíos, el poder que pone orden, el poder que separa las tinieblas de la luz, el poder que coloca donde había muerte vida y donde había algo seco la productividad. El poder de Dios, Jesús lo logró. Él dijo: me ha sido dado, lo he logrado, lo he conquistado. Pero miren ustedes lo que dice el verso 19. Por tanto, vayan y hablan la boca y díganle al mundo y a todas las naciones lo que yo hice, lo que sucedió. Enséñenlo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin. Alabado sea Jesucristo. Tienen que abrir la boca, tienen que hablar, tienen que comunicarlo. No por el hecho de que yo tenga el poder significa que las cosas van a cambiar, a menos de que alguien hable acerca de ese poder. No basta con que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, si no está la palabra que active el poder del Espíritu Santo. Tiene que haber una activación.
Y por eso la Biblia nos manda a renovar nuestra manera de pensar. La Biblia nos manda a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos manda a tener siempre la mejor herramienta para poder destruir lo que no viene de Dios y poder construir lo que viene de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿cómo fue que Jesús lo venció? ¿Cómo lo venció? La Biblia dice: escrito está. Y ahí es donde el Espíritu Santo opera. Ahí es donde el Espíritu Santo obra. Ahí es donde el Espíritu Santo se glorifica, glorificando a Jesucristo. Pero tiene que haber un escrito está. Si tú quieres ver victoria en tu vida, si tú quieres ver victoria en cada área de tu vida, tiene que haber un escrito está. De lo contrario, el Espíritu Santo no se mueve por tus emociones, se mueve por el fundamento de la palabra. Y muchas veces queremos que el Espíritu Santo opere por mis emociones. Y mis emociones sin la palabra son un cuchillo en las manos de un niño de 2 o 3 o 4 años. No todo lo que deseamos y pedimos nos conviene. No todo lo que queremos viene de Dios, porque es más nuestra carne que la voluntad de Dios cuando nos dejamos gobernar por nuestras emociones. Por eso esa prédica hermosa del pastor Corson en su presencia en Bogotá el domingo pasado, ¿cómo se llamó esa prédica? ¿Estás preparado para ser famoso y millonario? Y la verdad se los digo con todo mi corazón, es una de las iglesias que tiene la gente más rica de Colombia. Se lo digo de corazón porque es verdad. Y sin embargo todos al final dedujeron que no están realmente preparados para las verdaderas riquezas y para la verdadera fama que viene de Dios. Porque mientras las emociones nos gobiernen y mientras sea más nuestra voluntad y nuestra carne no sometida a la palabra para que el Espíritu Santo realmente opere, el poder de Dios es un cuchillo en las manos de un niño de 2 o 3 años. Y es interesante, es increíble esto que estamos hablando, esto que Dios nos está diciendo. Escrito está. ¿Qué haces tú cuando el enemigo te ataca? ¿Cómo lo contraatacas? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo lo resistes? Tiene que haber un escrito está. Pero para haber un escrito está, tienes que estudiar la palabra. De lo contrario, tus emociones son las que van a gobernar. Y por eso nos deprimimos con tanta facilidad. Nos queremos matar con tanta facilidad. Por eso resultamos tan resentidos con tanta facilidad. Por eso resultamos metidos en unas depresiones con tanta facilidad. Por eso el miedo nos domina con tanta facilidad. Por eso tomamos decisiones con tanta facilidad. Y cuando queremos remediar ya es demasiado tarde, porque ya tomamos decisiones y las dimos a conocer. Tiene que haber un escrito está. Si tú quieres que haya una separación de las tinieblas de la luz en tu vida verdaderamente, tiene que haber un escrito está. Si tú quieres ver una sanidad verdadera en tu vida, tiene que haber un escrito está. Si tú quieres ver una liberación verdadera en tu vida, tiene que haber un escrito está. Si tú quieres ver la bendición de Dios sobre tus hijos y sobre tu pareja, tiene que haber un escrito está. Si tú quieres ver la bendición de Dios en tu empresa, en tus proyectos, en tus sueños, tiene que haber un escrito está. Si queremos ver la gloria de Dios en la iglesia, en el ministerio, tiene que haber un escrito está. Para cada área de nuestra vida, para cada necesidad, para cada proyecto que Dios ponga delante de nosotros, debe haber un escrito está. Tiene que haber un escrito está. Pero depende de ti, depende de mí. No podemos decir al diablo simplemente váyase y no me moleste porque no estoy de buen humor. Chite. Hágase payasito. El diablo no va a obedecer a nadie porque le diga hágase payasito, o no estoy de humor, o no se meta conmigo que hoy no tengo ganas de pelear con nadie. No, el diablo no se va a meter contigo cuando tú
te le enfrentes con un escrito está. Lo mismo pasa con la enfermedad. Lo mismo pasa con las emociones que se quieren salir de control muchas veces. ¿Cuántas veces las emociones nos quieren decir: no vayas a la iglesia, vete para otro lado? ¿Cuántas veces las emociones nos quieren decir: no perdones, lo que te hizo no tiene perdón? ¿Cuántas veces nuestras emociones nos van a decir: cásquele, péguele, respóndale también? Si te dijo esto, dígale 2 veces más. Nuestras emociones, nuestra carne. ¿Cuántas veces luchamos tentaciones? Los que son hombres aquí y las que son mujeres, por supuesto, porque es por lado y lado. Tentaciones. ¿Y por qué no miras un poquito de pornografía? ¿Y por qué no hablas un poquito con esa vecina que está como muy bonita, o ese vecino que está como muy simpático y te está echando los perritos? Además tu esposo no está, se demora, nadie se va a dar cuenta y empiezan las emociones a hablar, la carne a hablar. Y para nadie es un secreto que uno siente unas cosquillas por allá por dentro y como unas ganitas en su carne, porque el pecado es rico. Y se lo voy a volver a repetir y usted no se puede olvidar de esto. Diga conmigo: el pecado es rico. Si no fuera rico, nadie lo practica. Pero el hecho de que sea rico no significa que es lo mejor o lo que me conviene. ¿Ustedes creen que cuando Eva miró la fruta y la mordió, vomitó? Pero ¿dónde dice que ella vomitó? ¿Y dónde dice que el fruto estaba tan feo que producía como asco? No, era un fruto tan agradable a los ojos. Y cuando lo mordió, sintió algo tan espectacular que le dijo a su esposo: tienes que comer también. ¡Come! Mira, no me pasó nada. ¡Qué delicia! Este fruto es como el mejor de todos. Y engañó también a Adán, pero Adán se dejó engañar primero. Pero luego descubrieron que estaban desnudos y vino la vergüenza y vino las consecuencias. Si pecar no fuera rico, entonces nadie pecara. Pecar es sabroso, delicioso. ¡Uy! Pero dura 5, 10 minutos, 15 minutos, una temporada muy corta comparada con el dolor y el sufrimiento de las consecuencias negativas por habernos dejado engañar. Tiene que haber un escrito está en tu vida si tú quieres ser gobernado por el Espíritu Santo. Si tú quieres ver la mano creativa de Dios haciéndose realidad en tu vida, tiene que haber un escrito está. Y la Biblia es tu escrito está, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 119? Hace tiempo hubiera desfallecido en mis angustias si no hubiera sido por tu palabra. Hace mucho tiempo hubiera desfallecido en mis angustias si no hubiera sido por tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. ¿Con qué limpiará un joven su camino? Con guardar tu palabra. Y todo el Salmo 119, que es muy cortico y se lo recomiendo para que se lo lea, habla de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la Biblia dice que si creemos en Jesús, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Note algo: una cosa es que el Espíritu Santo se mueva y otra cosa es que el Espíritu Santo fluya. En muchos se mueve el Espíritu Santo, pero no fluye. Y no fluye, ¿por qué? Porque la misma oscuridad continúa, el mismo vacío continúa y el mismo desorden continúa, la misma sequedad continúa, y el Espíritu Santo está ahí. Pero ¿dónde es que fluye el Espíritu Santo? Donde se activa con el escrito está. Y esta es la fe de cada uno de ustedes.
y mía con la palabra de Dios. Los milagros de Dios existen y son reales, pero tú tienes que activarlos. Tú tienes que realmente apropiarte. Tienes que creerlo con todo tu corazón. En Marcos capítulo 16, verso 16, dice lo siguiente. Marcos capítulo 16, verso 16. Dice así, presten mucha atención a esto. Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero verso 17, por favor, miren lo que dice: y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre, en el escrito está, echarán fuera demonios. En mi nombre, en el escrito está, hablarán nuevas lenguas, idiomas que vienen de parte de Dios. Verso 18: en mi nombre, en el escrito está, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y atención con esto: en mi nombre, con el escrito está, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Entonces note que estas señales no suceden de cualquier manera, porque estas señales las opera el Espíritu Santo, no son humanas. Pero para que el Espíritu Santo las opere, tiene que haber alguien que crea, tiene que haber alguien que confiese, tiene que haber alguien que active, tiene que haber alguien que sea capaz de hacer lo que dijo David frente al gigante. Nadie le hablaba al gigante, todos le corrían, todos se le escondían, y David fue el único que se le paró de frente y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, vienes con más de 3 metros de altura y con toda una vida de experiencia matando soldados y ganando guerras y dándole victoria a todos los enemigos del pueblo de Dios. Pero hoy yo te digo a ti que yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, y Él hoy te entregará en mi mano, y hoy sabrá el mundo que Dios es el más poderoso. Habló la palabra, habló lo que Dios le había dado, lo confesó, lo decretó, lo estableció. Y la Biblia dice que no fue el gigante quien mató a David, fue David quien mató al gigante. Es lo que tiene que pasar en tu vida y lo que tiene que pasar en mi vida. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 1 a partir del verso 3. O vamos a leerlo del versículo 1, porque yo sé que nunca más volverás a leer esto de la misma manera, nunca más. Ahora, quiero hacer una aclaración también muy bonita. En esta creación, Dios no está creando el universo. Voy a volver a repetir. En esta creación Dios no está creando el universo, porque el universo ya estaba y Él ya tenía su lugar en el trono, en el cielo. Recuerde que aquí Satanás ya había caído con la rebelión de la tercera parte de los ángeles. Ya estaba creado el universo. Aquí lo que se crea es el sistema solar de nosotros, porque aquí no había sol ni había luna, y los planetas que giran alrededor del sol, que ya conocemos nosotros: Plutón, Neptuno, Urano, Júpiter, Marte y todos los demás, era un sistema muerto, porque no había sol, no había vida, no había nada. Aquí se está creando es nuestro sistema solar, lo que conocemos nosotros como nuestra vida láctea, pero el universo ya existía. Y voy a decirles otra cosa también para que vayan despejando su mente. Esta no es la única galaxia en el universo, por favor. Por lo tanto, sí hay vida en otras galaxias, pero esto es un tema muy profundo para el cual tenemos que prepararnos para lo que está por acontecer a la humanidad. Y es importante que tú lo sepas. Pero lo que yo quiero decirte a ti con todo mi corazón es que esta galaxia es una de millones que existen en el mundo, o en el universo, perdón, en donde hay soles que son billones
de veces más grandes que el que tenemos. Y hay lunas de planetas que son millones de veces más grandes que este planeta donde nosotros vivimos. Somos una arenita en una playa. Pero lo más hermoso de todo esto es que fue en esta arenita donde Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por la humanidad, por nosotros. Todo el amor de Dios expresado de la manera más grande, más soberana, está aquí en este punto del universo. Y mi pregunta es: todo lo que está creado afuera, de lo cual desconocemos demasiadas cosas, por eso la Biblia dice: el Dios que gobierna lo que se ve y lo que no se ve. ¿Y tú conoces lo que Dios ve y tú no puedes ver? El Señor dijo: si les hablo cosas terrenales y no las entienden, ¿qué tal si les hablo de las cosas que no son terrenales? Escuchen esto. La Biblia dice que cuando Luzbel fue creado, que fue Lucifer, que es Satanás, alias Satanás el día de hoy, ¿sí me hago entender? Él fue creado de una forma muy especial, y dice la Biblia que se paseaba en las piedras preciosas de Dios. Y las piedras preciosas del universo son los planetas. Y él se paseaba siendo ese ángel por toda esa creación. Si ustedes creen que en nuestro sistema solar este es el único planeta que tiene agua, estamos muy equivocados, porque este no es el único planeta que tiene agua. Y no es la única galaxia que tiene agua. Y quiero que ustedes entiendan esto tan tremendo. Cuando el Espíritu Santo se movía sobre este planeta que estaba muerto, había agua. El agua no fue creada en este planeta, ya estaba creada cuando el Espíritu Santo se movía en las tinieblas, en el vacío y en el desorden. Dice: se movía sobre la faz de las aguas. Eso es tremendo para entender la creación a otro nivel. Tremendo. Pero esas aguas recibieron la bendición de Dios cuando las separó y ordenó que se produjera una vida especial, tanto en las aguas de los océanos como en las aguas de los cielos. Todo esto solamente se pudo crear por la intervención del Espíritu Santo y la palabra, que es el verbo de Dios que representa a Jesucristo. Son las dos cosas inseparables de Dios para que ocurra todo lo que está escrito en su palabra. Tiene que haber palabra de Dios y tiene que haber Espíritu Santo. Tiene que haber Espíritu Santo y tiene que haber palabra de Dios. Tú y yo somos llamados templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a ser la palabra de Dios. Tú no puedes hablar cualquier cosa con tu boca. Tú no puedes confesar cualquier cosa con tu corazón. Porque así como Dios dijo a las tinieblas: sea la luz, y la luz gobernó sobre las tinieblas, hay personas que están declarando más tinieblas sobre las tinieblas que ya existen. Así como Dios dijo: sepárense las aguas y comience a haber orden, hay personas que están declarando más desorden sobre el desorden que tienen. Así como el Señor llenó los vacíos, y por eso esta creación es tan perfecta y nada sobra y nada es de menospreciarse, hay muchas personas que están confesando más vacío sobre los vacíos que ya existen. La única forma para que la tierra que estaba seca produjera fruto fue que se diera la palabra de que produjera el fruto. Y hay muchas personas que están declarando sobre la tierra seca
más sequedad, más desierto, por no saber cuidar su manera de hablar y dejarse gobernar por las emociones. Y les termino con esto. En medio del caos, de la oscuridad, el desorden y el vacío, y donde no había vida, Dios habló todo lo contrario. No te dejes guiar por lo que ven tus ojos. No te dejes guiar por lo que tus emociones te quieran decir en medio aún de las circunstancias más adversas. Tú tienes que aprender a ver con los ojos de Dios y hablar con la boca de Dios. Gracias por esta revelación, Señor, de este principio de la creación para nuestro sistema, Señor. Gracias, Señor, porque con tu ayuda, Espíritu Santo, podemos entender cómo fue que operó el milagro de la creación. ¿Cómo fue que operó el milagro de poner las cosas en su lugar y en orden? ¿Cómo es que se produjo la vida, la bendición? ¿Cómo es que se produjo realmente el propósito con cada uno de nosotros desde el primer hombre, desde el primer momento, Señor, que tú pusiste tu bendición sobre este planeta, sobre estos cielos, sobre estos cielos? Gracias te doy, Padre Celestial. Hoy bendigo a cada una de las personas que se encuentran en este lugar, porque ellos representan cada uno como a este planeta, Señor amado, cuando estaba vacío, desordenado y estaba en oscuridad y estaba seco, Padre Celestial. Oh Dios de los cielos, aunque había agua, y el agua es tal vez uno de los elementos importantísimos de la vida, necesitaba tu bendición. Por eso yo oro, Señor, para que tu bendición venga sobre cada uno de ellos, Señor amado. Oh Dios, ayúdanos a nosotros que tenemos a tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Señor, no solo a esperar que por el simple hecho de que Él esté en nosotros las cosas ocurran, sino a crear esa atmósfera, a dar las herramientas, a dar ese fuego, a dar, Señor amado, esa dinamita que necesita, Señor amado, el Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas, Señor amado. Oh, yo te lo pido con todo mi corazón, Dios, que cada persona que se encuentra en este lugar, Señor, pueda tener un testimonio y pueda contar un testimonio de lo que significa el escrito está para su vida. El conocer la palabra y confesarla y aplicarla y declararla y decretarla en cada área de su vida, Padre Celestial. Oh Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, a no dejarnos guiar por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros sentidos perciben, por lo que nuestras emociones nos quieren hacer creer, sino por lo que tu palabra enseña, amado Dios. Que no seamos personas que a las tinieblas les estamos añadiendo más tinieblas. Que no seamos personas que a los vacíos les añadimos más vacíos. Que no seamos personas que al desorden le añadimos más desorden, sino todo lo contrario, Señor amado. Que no seamos personas que a lo muerto o a lo seco le creamos más dificultad y más problema, sino seamos como tú, porque fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza, amado Dios. Que así como tú le diste el poder a Adán para ponerle nombre a los animales y a todo lo que existía, Señor amado, así nosotros entendamos que lo que nosotros llamamos, eso es en lo que se va a convertir. Lo que nosotros declaramos, eso es lo que va a pasar, amado Dios, para bien o para mal. Pero ayúdanos, Señor, a que a partir de ahora, de una manera sobrenatural, sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud, sobre nuestras empresas, sobre el propósito y el proyecto que tienes para nuestra vida, esté tu palabra siempre presente, Señor. Venga la revelación del escrito está, para que no solo el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, sino fluya en nuestras vidas con milagros creativos, con poder de Dios, de creatividad, Padre Celestial. Que donde no había luz, sea la luz. Que donde no había orden, sea el orden. Que donde no había esa llenura, haya esa llenura. Que donde, Señor, había sequedad, haya reverdecimiento y haya fructificación. Que donde había muerte, haya vida, amado Dios. En el nombre de Jesús. Que donde no había bendición, esté tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Sabes? Tómate 2 minutos y bendice tus hijos. Bendice tu esposo o tu esposa. Bendice tu empresa, ahí donde estás. Bendice tu familia.
Bendice, bendice la obra de tus manos. Bendice, bendice el propósito que tiene Dios para tu vida. Háganlo ustedes mismos. Abran su boca. Háganlo, háganlo. La Biblia dice: lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado. Ese es el poder que nos ha sido dado. Pero no podemos atar de cualquier manera y no podemos desatar de cualquier manera. Necesitamos realmente que la palabra de Dios fluya. Por eso yo te animo a que te llenes de la palabra, a que tengas revelación de la Escritura, a que te muevas por la palabra de Dios en cada área de tu vida. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Vas a darte cuenta cómo el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo como tú nunca te llegaste a imaginar, como debe ser en cada área de tu vida. Bendice, 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 bendice en el nombre de Jesús. Bendice en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor con todas tus fuerzas. Dice la palabra de Dios: y Jesús sanaba a todos, enseñándoles la palabra. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Yo pienso que tratar nosotros de avanzar, de conquistar, de ver realmente la gloria de Dios, si no nos tomamos la palabra en serio, van a ser más las frustraciones. Van a ser más las frustraciones. Yo vuelvo y te repito, yo no sé cuánto tiempo el Espíritu Santo se movió sobre este planeta y nada pasaba. Y es que así le pasa a mucha gente. Y dicen: pero yo llevo 10 años, 5 años, pero el Espíritu Santo está conmigo. Y entonces, ¿por qué esto no cambia? Esto empeora, esto no tiene salida, esto cada día está más enredado. Y la pregunta no es correcta de la forma que le estás haciendo. La pregunta correcta es: ¿y tú cómo estás? Realmente hablando, confesando y renovando tu mente y permitiendo que el Espíritu Santo tenga el combustible para crear la fogata. El Espíritu Santo no va a hacer nada si no existe una palabra. Amén. Dios les bendiga y Dios les continúe guardando.